Les habla Andrew Womack y les voy a hablar sobre el espíritu, el alma y el cuerpo. Para mí esta es una de las cosas más emocionantes que el Señor me ha mostrado. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, es muy obvio que estamos hechos de un espíritu, un alma y un cuerpo. Y el cuerpo es muy obvio. Si vas a mirarte en un espejo, esa parte es la que ves. Ahora estarías hablándole a mi alma, que es mi parte emocional, mental. Algunas personas definen el alma como la mente, la voluntad y las emociones. Y creo que eso es cierto. No creo que sea todo lo que incluye. Hay más. Creo que tu conciencia es parte de tu alma. Tu alma ciertamente incluye tu parte emocional, mental. Creo que es como la mayoría de la gente le llama la personalidad. Si tuvieras que tocar tu cuerpo físico, puedes sentirlo, pero también puedes tocarte con palabras y puedes tocar tus emociones y puedes alegrarte o entristecerte. Puedes hacer que te enojes, puedes decir palabras y herir a una persona. Así que el cuerpo y el alma están a través de áreas con las que cada uno de nosotros está en contacto constantemente. Pero la palabra del Espíritu de nosotros es un asunto totalmente diferente. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no hay una conexión directa entre los dos. No puedes de una manera física natural sentir tu espíritu. No se puede acceder al espíritu de ninguna manera natural. Y aquí radica uno de los grandes problemas de la vida cristiana. El espíritu es la parte de nosotros con la que Dios se comunica. Y el espíritu es la parte de nosotros a través de la cual fluye toda la vida y el poder de Dios. En Santiago capítulo 2, versículo 26, la escritura dice, porque como el espíritu, el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y eso deja muy claro que la parte de ti que da vida es el espíritu. Una de las claves más grandes para caminar con el Señor, para mí ha sido el entender esta realidad del espíritu, el alma y el cuerpo, que el reino espiritual no se puede ver ni sentir. La única manera de discernir lo que es la verdad espiritual es a través de la Biblia, simplemente tomándola y creyéndola. Jesús dijo esto en el capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado, os he hablado, son espíritu y son vida. Nos está revelando la realidad espiritual. Y si quieres saber cómo es tu espíritu, entonces tienes que ir a la palabra de Dios para encontrarlo. No puedes simplemente guiarte por una emoción, por algún tipo de percepción. Tienes que ir a la palabra de Dios. Aquí hay otro pasaje de las Escrituras en Santiago capítulo 1, versículo 23. Nos dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Esto es hablarle de un espejo, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Este pasaje de las Escrituras está comparando la Biblia con un espejo en el cual te estás mirando hacia adentro para ver tu rostro espiritual, para ver lo que eres en el espíritu. Tú con tus ojos nunca te has mirado directamente a la cara, siempre has mirado un reflejo o una representación a lo que has llegado y en lo que confías en eso. Bueno, la palabra de Dios es un reflejo perfecto de lo que es la verdad espiritual. No puedes sentarte ahí y decir,
Bueno, creo que ya sabes, todo mi rímel está puesto y que mi cara está fija, mi cabello está peinado, estoy listo para irme. No puedes guiarte de cómo te sientes. Tienes que ir a mirarte a ese espejo y luego confiar en lo que ves. Es lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios te da una imagen perfecta de quién eres en el espíritu y esa es la única manera. Hay una transformación total que ha tenido lugar en el interior de cada persona que nace de nuevo. Ahora pues, puedes ver en esto en muchos lugares en la Biblia, pero en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, la Escritura dice, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el siguiente versículo dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El Señor te ha cambiado totalmente. Dice que todas las cosas han pasado. Eso es en tiempo pasado. Y que todas las cosas en el tiempo presente, en la realidad, ahora mismo, se han vuelto nuevas y todas las cosas son de Dios. Ahora, si no entiendes este concepto de espíritu, alma y cuerpo instantáneamente, te estás preparando para la confusión y la frustración y en la misma instancia la incredulidad. Porque puedes decir por el proceso de eliminación que esto no está hablando de tu cuerpo físico. Si eres gordo antes de ser salvo, seguirás siendo gordo después de ser salvo. Tu cuerpo no desapareció instantáneamente y todas las cosas volvieron a ser nuevas. Y tu alma tampoco es la parte de ti que fue salva, porque si eras tonto antes de ser salvo, seguirás siendo tonto después de ser salvo. Si estabas deprimido, continuarás deprimido. Si tenías problemas con las matemáticas antes de ser salvo, vas a continuar teniendo problemas con matemáticas después de ser salvo. El alma no cambia. Entonces, por proceso de eliminación, puedes decir que no es tu cuerpo y no es tu alma. Y así que eso solo nos deja con el espíritu. Tu espíritu es una parte tuya que fue totalmente cambiado en la salvación. Cuando una persona hace de Jesucristo su Señor, se produce un cambio instantáneo. Y sin embargo, esa escritura en 2 de Corintios 5:17 dice que no está en proceso, pero que ya está hecho. Es un hecho consumado, un trato hecho. Y si no entiendes que ese cambio tiene lugar en el espíritu y tiene que abrirse camino hacia el alma en el cuerpo, entonces instantáneamente vas a entrar en la incredulidad y vas a empezar a decir pero que no cambié, sigo siendo el mismo. ¿Qué pasó conmigo? Y puedes darte cuenta que algunas personas duden seriamente si alguna vez fueron ser salvos, pero su espíritu es ahora mismo tan perfecto, tan maduro, tan completo como lo es Jesús. Pero cuando naces de nuevo, tu espíritu se eleva. La Biblia dice en Gálatas capítulo 4, versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Literalmente, cuando naces de nuevo, tu espíritu muere. El viejo espíritu es removido, muere. Es lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 6, que Dios pone dentro de ti el espíritu de su Hijo. Eso es lo que dice en capítulo 8 de Romanos también, el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que es el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, no has nacido verdaderamente de nuevo a menos que recibas el Espíritu del Hijo de Dios en tu corazón. El Espíritu de Jesús ha venido a vivir dentro de cada persona nacida de nuevo. Tu espíritu y el espíritu de Jesús se han casado entre sí, se han fusionado, se han convertido en uno, de modo que ahora eres una persona totalmente nueva y la santidad y la composición de tu espíritu es idéntica a la de Jesús.
En Juan capítulo 4, Jesús dijo que Dios es un espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Bueno, él dijo que debes adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo puede nuestro Dios Santo tener comunión con un hombre impío? Incluso en nuestro mejor momento todavía no alcanzamos los estándares de Dios. Bueno, la forma en que sucede es que cuando pones fe en Jesús, naces de nuevo. Eres tan puro y santo en tu espíritu como lo es el de Jesús, porque es su justicia la que te ha sido dada. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice que Jesús nos ha hecho sabiduría, justicia, santificación y redención. Jesús se ha convertido en nuestra justicia. Y luego, a medida que consigues que tu alma, de acuerdo con lo que ya ha ocurrido en tu espíritu, entonces verás el beneficio físico. Tu espíritu tiene que fluir a través de tu alma para entrar en tu cuerpo, en el mundo físico. El alma tiene una válvula y básicamente esa es la función de tu mente, tu parte emocional y mental. El alma, cada parte de ti. El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos ya habita en cada creyente nacido de nuevo. Pero si su mente es como un grifo y se está cerca de eso, y si no abraza esa verdad y renueva su mente y llega a donde ves en tu mente la palabra de Dios en el espejo espiritual, si eso no llega a ser más real para ti que lo que ves en tu espejo físico, entonces es posible que esta vida de resurrección que está en tu espíritu sea completamente apagada. Al igual que cerrarías la válvula de un grifo y tú dirías, pero yo no me siento enfermo, me duele el cuerpo, el médico dice que me estoy muriendo, aquí está mi historial médico, y si esas cosas te dominan, esa alma puede apagar ese poder para que ni una gota del poder vivificante de Dios toque tu cuerpo físico y puedas morir enfermo y teniendo la vida de resurrección de Dios dentro de ti. Increíble. Y por supuesto, puedes aplicar eso a todas las áreas de tu vida. Ese es solo un ejemplo. Puedes tener depresión en ti, puedes tener ira y amargura, mientras que a la misma vez teniendo todo eso, tienes también amor, alegría y paz en tu espíritu, como lo dice en Gálatas 5:22. Así que la parte crítica de ti es en realidad el alma y el resto de la vida cristiana es el renovar la mente y mientras lo hacemos, entonces el cuerpo físico experimentará el beneficio. El resto de la vida cristiana es una renovación de la mente y a medida que lo hagamos, entonces el cuerpo físico experimentará el beneficio. Te voy a dar otra escritura. Está en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuevamente, esto es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. En el versículo 2 nos dice, no os conforméis a este mundo. Conformarnos. La palabra conformarse allí significa ser vertido en el molde. En otras palabras, hay presión del mundo, del diablo, de los incrédulos, de las circunstancias. No puedes ir por la vida sin ser presionado. Vienes a esta vida inocente y puro, pero no sales de esa misma manera, simplemente automáticamente. Vas a estar derretido por la presión, pero puedes elegir en qué molde encajas. La palabra transformada en el griego es la palabra metamorfo. Es la palabra en la que obtenemos la palabra morfosis, el proceso en el que un pequeño gusano pasa al capullo y luego sale como mariposa. Si quieres este tipo de transformación, cambia la metamorfosis para que comiences a empezar en tu ámbito físico y emocional, a cambiar de la persona amargada, herida, de la persona enferma o la persona derrotada, a convertirte en la persona victoriosa que Dios quiere que seas. Si quieres este tipo de cambio de la manera en que sucede como en Romanos 12:2, es por medio de la renovación de tu mente.
¿Y cómo se renueva la mente? Es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice lo que es verdaderamente verdadero. Te da nuevos valores, nuevas actitudes y tienes que conformarte a lo que la palabra de Dios tiene que decir sobre ti. El conocimiento que obtienes de la palabra de Dios es fundamental. Tienes que tenerlo. Tienes que tener la comprensión de ese conocimiento y la aplicación de él. En otras palabras, el conocimiento es como tomar la comida y llevársela a la boca. Es el primer paso, pero ¿sabes qué? En realidad tienes que masticar y pasar esa comida y tu cuerpo tiene que empezar a digerirla antes que todos esos nutrientes y el beneficio y esa comida comience a liberarse en tu cuerpo. El conocimiento de Dios es importante, pero solo es importante si puedes entenderlo, si puedes comenzar a liberar la vida que hay dentro tuyo. En Efesios capítulo 4, versículo 17 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora la palabra gentil aquí está hablando de una persona que no es judío, de la manera en lo que para nosotros el día de hoy sería, en nuestra nueva versión, diríamos: no camines como un hombre perdido, una persona que no tiene una relación con Dios. Si no comienzas a empezar a pensar con una mente espiritual en lugar de una mente carnal, entonces apagarás el flujo de la vida de Dios a través tuyo. Un pasaje de las Escrituras que va de la mano con esto es Romanos 8, versículo 6. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. La mentalidad carnal no significa necesariamente una mentalidad pecaminosa. Ahora bien, todo pecado es carnal, pero no toda carnalidad es pecado. La palabra carnal significa literalmente los 5 sentidos. No dejes que tu mente sea dominada solo por lo que puedes ver, saborear, oír, oler o sentir. Puedes percibir la realidad más allá de lo que tu alma puede percibir a través de la fe. Puedes creer en la palabra de Dios y puedes creer cosas que no puedes ver. En otras palabras, podrías hacerlo como una forma matemática, una fórmula. La mentalidad espiritual es igual a la vida y la paz, y la mentalidad carnal es igual a la muerte. No se trata solo de la muerte física, definitiva de tu cuerpo, o si se trata de la muerte lenta que hay en la tristeza emocional, o la soledad, o la amargura, o la ira, y todas esas cosas. Así que dice que si caminas como un gentil, entonces no estás usando tu mente para cosas espirituales. Simplemente estás dominado por la natural que produce un oscurecimiento de la comprensión. Y luego dice que estarán alejados de la vida de Dios a través de la ignorancia que hay en ellos debido a la ceguera de su corazón. Si estás dominado por las cosas físicas y naturales, en lugar de por la verdad espiritual, te alejas de la vida de Dios. Y esto es lo que nos ha pasado a la mayoría de nosotros. No hemos pensado de la manera en que Dios pensó. Aquí hay otra escritura, está en Filemón. Pablo escribió esto a un amigo suyo, Filemón, y él oró por él, por Filemón. Y en el versículo 6 de Filemón, capítulo 1, versículo 6, oró diciendo: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Esta es una afirmación radical. Él dice: la comunicación de la liberación o transferencia de su fe puede llegar a ser efectiva. La palabra eficaz significa que apenas comienzas a funcionar, comienzas a ser productivo. ¿Y cómo sucede esto? Pues ahí dijo: por el reconocimiento todo lo bueno que hay en vosotros en Cristo Jesús. Él no dijo que su fe comienza a funcionar al obtener más fe, al ir a Dios y obtener una nueva unción o una doble porción o obtener más de Dios. No, no dijo eso. Esos son conceptos que uno escucha a menudo, pero la verdad es que esa no es la realidad. Hay un proceso de renovación de la mente.
y no es instantáneo, no es solo un pensamiento que cambia tu vida, pero ese pensamiento es tan radical que comenzaría el proceso. Y ahí hay paciencia, ahí hay un crecimiento en el reino del alma, comprensión, maduración. Pero si solo crees en esa verdad, cuán radicalmente cambiaría nuestra vida, tendrías el potencial de creerlo. Puedes renovar tu mente y si renuevas tu mente, entonces puedes ser transformado. Todo depende de un pensamiento y creerlo. ¿Y hasta dónde demostraréis manifestar a vuestros sentidos físicos la buena, la aceptable y la perfecta voluntad de Dios? Si aceptas las cosas de las que hemos hablado, puedes llegar a donde comienzas a ver que esta perfección que entró en tu espíritu al momento de la salvación comienza a fluir a través de tu alma y a través de tu cuerpo, hasta donde no solamente te impacta físicamente a ti, sino que además empieza a fluir más allá de ti y a tocar a otras personas que están alrededor tuyo. Y verás que la virtud fluye de ti de la manera en que Jesús lo hizo y verás a otras personas sanadas porque empezarás a tocar a otra gente de esa manera. Y ahora me ha dado una actitud diferente, que me da una confianza, una seguridad, una creencia que me permite enfrentar problemas y superar problemas que antes no era capaz de enfrentar. Yo creo que esta misma enseñanza ahora es para ti. Quiero que sea para ti. Los animo a que reconozcan la importancia de lo que hemos hablado. Solo te he tocado la superficie de toda esta enseñanza. Tenemos más que vamos a hacerlo, vamos a compartirlo de diferentes maneras. Creo que lo vas a conseguir. Creo que esta verdad te hará libre de la misma manera que ha impactado mi vida.